Bueno, saludos. En este módulo, el dominio 1.3, vamos a estar hablando sobre los tipos y características de las fuentes de energía, que nada más y nada menos que los power supply. Así que comenzaremos en este módulo. Los temas que vamos a discutir son los adaptadores AC, los ATX exclusivos, que no nada más y nada menos que los ATX propietarios. Voltaje, potencia y capacidad, hablaremos sobre esto. Switch de voltaje y lo que son los pines a nivel del conector que va del power supply al motherboard, que tenemos entonces de 20 pin y 24 pines. Bien, vamos a hablarte un poquito sobre lo que sería el power supply. El power supply es la unidad que transforma la corriente que viene de la pared hacia los componentes internos de la computadora. Por ejemplo, es importante especificar de que el power supply no genera corriente, lo que hace es que convierte o transforma la corriente que viene entonces de la pared. Ok, existen dos tipos de corriente, lo que es la corriente AC y lo que es la corriente DC. La mayoría de los componentes eléctricos utilizan lo que se conoce como corriente DC y la corriente que viene de la pared, en todo caso, utilizaría la corriente AC. Ok, vamos entonces a especificar de que estos tipos de componentes vienen con diferentes capacidades. Por ejemplo, pueden tener un output de 200, 500, 1000 watts. Aquí te pongo, por ejemplo, en forma estándar, un rate de 200 a 500 watts, pero esto no significa que los power supply todos sean de esta capacidad. El que estoy utilizando aquí en la computadora del estudio es de 1000 watts. Mientras más capacidad sea ese power supply, quiero decirte que el costo va a aumentar. Hay power supply que cuestan $20, como hay power supply que cuestan 500 y 600 dólares. Todo depende qué tipo de power supply usted necesita. Ok, aquí por ejemplo, tengo los conectores. Tengo el conector ATX de 20 pin. Estos son los nuevos conectores que viene con el power supply. El conector de Pentium 4 a nivel de ATX, el conector de IDE, el conector de floppy y un conector auxiliar. Si usted observa esta imagen, tenemos los diferentes conectores. Es importante que usted note que dentro del power supply hay diferentes componentes que pueden guardar corriente. Esto quiere decir es que tenga mucho cuidado y nunca intente jugar o tocar los componentes internos de un power supply porque podría recibir una descarga eléctrica. Así que evite abrir el power supply. Si el power supply se daña, pues simplemente compre un power supply nuevo. Los costos son bastante aceptables y bastante económicos. Como le dije anteriormente, un costo de un power supply puede variar entre 20 a 50 dólares promedio. Claro, hay power supply que son más costosos. Se utilizan en ambientes corporativos, en ambientes enterprise, por decirlo de esta forma, y tienen costos mayores. Pero el power supply normal que usted tiene en su computadora o que usted compra en una megatienda, normalmente puede costar de 20 a 30 dólares. ¿Okay? Bien, vamos entonces a hablar sobre lo que sería el AC adapter, que no es nada más y nada menos que el adapter que conectamos a la computadora. Recuerde, este tipo de adapter, si usted lee la información, ahora mismo en esta imagen no me aparece, pero si usted coge un adapter de alguna laptop y lee las especificaciones, el adapter le va a indicar de que él recibe una corriente AC y la convierte a corriente DC en su output, para que entonces los componentes internos de la computadora puedan entonces recibir la corriente y poder funcionar. Así que te invito a que si tienes un adapter de corriente a nivel AC, por ejemplo, de tu computadora o tu laptop, lee las especificaciones para que veas que va a decir el input, la corriente AC y el output de la corriente DC en estos tipos de adapters. Bien. Aquí tenemos lo que sería el ATX exclusivo. Y cuando digo exclusivo, ¿a qué me refiero? Bueno, exclusivo es a nivel de propietario. Quiere decir es que si yo soy una compañía que desarrolla componentes o manufacturo, por ejemplo, computadoras y deseo hacer un power supply que sea para mi tipo de computadora, eso es lo que se conoce como un power supply o un equipo propietario. Por ejemplo, hay compañías que utilizan CPU que son propietarios, torres propietarias, motherboard propietarios, y en este caso estoy enseñando un ATX exclusivo, en este caso un power supply propietario. Aquí tenemos entonces lo que se conoce como no exclusivo o no propietario. Esto sería un power supply estándar. Si te fijas, los modelos son totalmente diferentes. Los conectores son bastante parecidos, si lo vemos en esta área, pero esto es un power supply estándar y esto es un power supply exclusivo. Bien, vamos entonces a hablarte un poquito sobre lo que sería el voltaje, potencia y capacidad. Esto es algo de
literatura, por ejemplo, para que entonces, teoría, para que puedas entender un poquito sobre cómo funciona esto. El voltaje es la magnitud que un circuito eléctrico impulsa a los electrones. Los watts es la potencia eléctrica, o sea, un dispositivo consume tantos watts o necesita tantos watts para funcionar. Entonces es la potencia eléctrica. Y el ampere es el flujo de electrones que pasa de un punto a otro en un segundo. Y aquí te pongo entonces la ecuación. Un ampere es igual, este es el cálculo matemático a nivel de electrones. Y aquí, por ejemplo, tengo 120 voltios. Lo multiplicamos por un ampere y podemos saber cuántos watts consume o tenemos en esta fórmula. Aquí corriente directa, por ejemplo, DC. Te hago el ejemplo de las baterías. Y corriente AC, que es corriente alterna a nivel de lo que sería pared, por decirlo de esta forma. Ok, Power Supply Switch o Auto Switch. Aquí, por ejemplo, tenemos un switch en esta área y un switch en esta. Aquí tenemos el switch de 115 y tenemos el switch de 230 a nivel de voltios. Bien, este es el conector de corriente. Esta opción que aparece aquí o este tipo de switch es de encendido o apagado. El switch donde dice in, aquí en este caso, me va a permitir que la corriente pase al componente y donde dice aquí out, pues me va a permitir entonces que la corriente pase. Lo que te voy a decir es que si te fijas en esta imagen, aparece encendido, este color rojo. Si yo subo este switch, me va a apagar entonces el power supply y se me apagaría la bombillita que está aquí color rojo. Bien, aquí entonces vamos a hablarte del conector que viene directamente del power supply al motherboard, que es el conector ATX, que viene entonces de 20 pin y 24 pin. Aquí tenemos el de 20 pin y esta es la unión, que son 4 pines adicionales. Aquí si usted fija 3.3 voltios y ahí sigue entonces a nivel de voltaje los diferentes pines y cuántos voltajes pueden tener. Bien, si ves esta imagen, aquí en esta imagen tenemos que el conector de este motherboard es 24 pines y le estoy conectando, por ejemplo, un conector de 20 pines para que vean la diferencia. Por lo menos eso aparece en esta imagen. ¿Ok? ¿Qué entonces que hemos discutido aquí? Los tipos y características de fuentes de energía a nivel de lo que sería Power Supply. Es importante que repases este módulo. Tomes nota si tienes algún tipo de pregunta, utilices el sistema de soporte en línea. Bueno, entonces nos veremos en el próximo módulo y muchas gracias. Bye bye.